tranquilo. Esta emboscada directo, caso Yuyú, hay conferencia de prensa. Blanca López, adelante. Que establece, ¿verdad? Que establece que la persona que habría tomado la fotografía es considerado como supuesto autor. Ese articulado nos motivó a la formulación de la ampliación de la imputación contra el señor Oberhuber, porque el hallazgo de esa fotografía fue en su teléfono celular. Sí. Bueno, en relación al informe presentado por el Departamento de Homicidios, un informe extenso que, digamos, demuestra el trabajo realizado, el resultado de todos los análisis de teléfonos, allanamientos, testimonios, constituciones que se hicieron en Pacará. Se ha quitado algunas conclusiones preliminares en relación a la investigación que estamos llevando adelante con este equipo y bajo la dirección de los 4 fiscales aquí presentes. De esas conclusiones preliminares tenemos algunas que consideramos bastante importantes, que han sido ya presentadas al Ministerio Público y ellos han también tenido en cuenta ese análisis para justamente ampliar la imputación. Una de las cosas que podemos mencionar es que del análisis que se ha llevado hasta este momento, no hemos obtenido indicios o no se constata indicios que nos demuestren que alguna persona ajena al inmueble haya ingresado y le haya llevado a la niña con las cabras. Entonces, eso es para nosotros un elemento muy importante para orientar nuestra investigación. También se ha determinado que el señor Reiner ha salido 3 veces ese día del hecho, en horas de la mañana. Eso se constata a través de varios elementos analizados por los investigadores, en contraposición a lo vertido por él mismo durante la constitución que se hizo en Pacará. Esos elementos indudablemente nosotros consideramos importantes porque nos describen una conducta sospechosa de parte de esta persona. Y esos análisis van a seguir en ese sentido, de tal forma a poder continuar con esta pesquisa muy compleja, pero consideramos que estamos llevando muy bien con el equipo y vamos a seguir en ese sentido trabajando para esclarecer totalmente el hecho. Sí. En relación a las imágenes que podemos ver ahora dentro de lo que significa este informe que presentó el Departamento de Investigación de Homicidios, se notan imágenes de ritos muy llamativos también. Sí, efectivamente, así como lo dijo el comisario Silguero, nosotros tenemos este informe preliminar bastante extenso que nos da una guía de la personalidad de las personas con las que convivía la niña, ¿verdad? La niña. Y son para nosotros elementos en la construcción de los hechos que hubieran ocurrido de suma importancia a los efectos de determinar la personalidad de estos, ¿verdad? También vamos a destacar las fotografías que hacen a la madre, ¿verdad? De mucho figuras esotéricas, cultos a San la Muerte, tarotismo, ¿verdad? Entonces, en el complejo de las circunstancias y en el complejo de la investigación, para nosotros son determinantes a los efectos de finalmente proseguir con la búsqueda de Juliet, ¿verdad? Y de lo que habría ocurrido con ella ese 15 de abril. También del teléfono de Reiner se ve una imagen referente a un rito
bastante llamativo de sacar el corazón con vida a alguien. Bueno, se ve también imágenes nazistas, ¿verdad? Todo eso va a ser analizado en su conjunto con el estudio psicológico que se le va a practicar a ellos, pero son para nosotros datos resaltantes que determinan ciertos aspectos de su personalidad. También llama la atención, de hecho, la imputación habla de pornografía, es decir, han encontrado imágenes de alto voltaje sexual. Bueno, al hablar de pornografía, como me expresé al comienzo, tengo que aclararles que el principio del interés superior del niño nos impide también entrar en mucho detalle, pero la conducta o la norma prevé varias conductas, entre ellas el que produce una imagen de contenido sexual o pornográfico, ¿verdad? En este caso podemos referir que se trata de partes íntimas de la niña, ¿verdad? ¿Y la madre en qué situación queda, atendiendo que Juliet vivía con su madre y que esto esté en poder del padrastro? Bueno, nosotros, si bien ya hemos encontrado indicios para formular imputación contra el señor Reiner Oberhuber, en ese sentido nos encontramos analizando las posibles conductas de la madre, pero como bien nosotros tuvimos desde un primer comienzo, ella está imputada por violación del deber de cuidado. La violación del deber de cuidado implica varias conductas dentro de la educación de la madre o el padre. Entonces eso se puede tener como un, vamos a decir, elemento de ese tipo objetivo ya imputado. Además, esta imagen no es que solamente está en el teléfono porque alguien se la envió, sino que ustedes presumen que fue tomada con ese aparato, doctora. Nosotros tenemos el inicio de que él captó la imagen. La foto podría haber sido montada también, o sea, la escena de cómo aparecen las niñas ahí también. No, yo no puedo entrar a hacer eso y espero que me comprendan porque esos ya son juicios de valor. Nosotros tenemos elementos que son fotografías donde se exhiben partes íntimas de niñas, entonces para nosotros eso es relevante. ¿También de la hermana que fue llevada a Francia, o sea, con su papá a Europa? No, es solamente la niña desaparecida. Comisario, el trabajo que hizo el Departamento de Homicidios también puede determinar el grado de veracidad de las cosas que ha dicho Reiner. Sí, evidentemente el informe de homicidios fue presentado y fue elaborado, mejor dicho, de una manera muy exhaustiva en relación al análisis de todos los testimonios, de los indicios que se recabaron durante toda esta etapa investigativa hasta el momento. Fue analizada todas las más de 80.000 fotografías, entiendo que fueron las analizadas, y de eso han, vertido en un informe los elementos más importantes en relación a esta investigación. Y eso indudablemente nos va a llevar en primer lugar, a tener el perfil de la pareja, que es muy importante en esta investigación, conocerlos realmente, y eso consideramos que ese análisis nos va a llevar a eso. El pedido de perfil criminológico de esta pareja ya está solicitado y entiendo que tiene ya su curso también dentro del proceso para que se pueda hacer. Esos elementos nos va a ayudar muchísimo. Fiscal, también ahí vemos lo que ha sido el trabajo de planimetría que ha presentado la policía, y con eso se puede determinar que Reiner no habló de todas las salidas que tuvo. Efectivamente, es importante resaltar, como ya lo refirió el comisario, que esta es una información preliminar, lo cual no significa que sea concluyente hasta que aparezcan o puedan aparecer otros elementos, ¿verdad? En ese sentido, es importante señalar que efectivamente ese trabajo realizado por el Departamento de Homicidio, acaso el comisario Isfram, llegó a esa conclusión de que efectivamente, en base a una información preliminar captada por ellos días después del hecho y que también fue documentada, filmada, entonces se pudo determinar de que efectivamente ese día esta persona habría salido más ocasiones de lo que él había referido al principio. ¿Se tiene determinado el horario de desaparición de Juliet?
La presunción de la policía conforme a esos elementos se tiene por establecido que fue entre las 9 y las 11 de la mañana de ese día 15. Fiscal, hoy tenemos una ampliación de la imputación para el señor Oberuber. Para el alambrador, este otro trabajador, ¿siguen estando dentro de la investigación? ¿No se descarta algún tipo de complicidad? No se descarta absolutamente nada. La línea de investigación es bastante amplia. Hay que entender que esta investigación es una investigación compleja, lo cual significa que efectivamente de existir nuevos elementos no habría ningún inconveniente para que el Ministerio Público pueda ampliar imputación o eventualmente imputar otro tipo de hechos a los ya imputados hasta el momento. Fiscal, se confirma lo dicho por Víctor de la última salida de Reiner en base a este informe. Hay una fotografía contundente que marca el horario en que Reiner salió por el camino alternativo de Monte Pacará. Asimismo, producto de la extracción forense que arrimó hoy la Policía Nacional, se puede constatar de que efectivamente a la hora señalada, tal como lo había manifestado el testigo, el mismo se encontraba fuera de la propiedad. Esa foto que vemos ahí en imágenes, él sacó en un horario que él dijo que estaba haciendo la búsqueda de Juliet. Efectivamente, esa fotografía fue posterior ya a la desaparición y sería ya a las afueras de la propiedad. Es decir, que se podría decir que Reiner era la única persona que salió de Monte Pacará en el tiempo que desaparece Juliet. Efectivamente, la única persona que salió de esa propiedad de las que estaban presentes ese día en ese lugar fue Reiner Oberuber. Y tampoco existen indicios de que pudieran haber ingresado otras personas en el lugar. Eso es lo que concluye este informe preliminar. Todas estas imágenes son del teléfono del alemán, creo que hay pendrive también que se incautaron en la computadora, ¿no se llegó a incautar, fiscal? No, la computadora no se pudo ubicar. Estas son productos de allanamiento que se efectuaron en su momento y que fueron incautados en esos procedimientos y que corresponden a la señora Lilian, como también al señor Reiner Oberuber. Es importante señalar de que el informe, como bien lo refirió el comisario, es bastante amplio e ilustra bastante lo que es la personalidad de esta persona y en qué ambiente se desarrollaron los hechos. Para eso es muy importante este informe. Juliet no desapareció detrás de las cabras. No, efectivamente, para nosotros esa es una denuncia totalmente inverosímil, muy poco creíble, como asimismo la policía en su conclusión refiere de que la aparición de las cabras también fue un hecho simulado para desviar la investigación. Es decir, que Juliet pudo haber salido con Reiner. Se puede, entre comillas, afirmar eso en este momento conforme a este informe. Ahora, ¿este informe también revela una conducta de pedófilo? No podemos afirmar ciertamente eso, por eso nosotros estamos solicitando el perfil psicológico de esta persona que ya fue autorizada por orden judicial. Pero llama la atención el contenido de esas fotografías. Efectivamente. De hecho, de momento no hay ningún otro elemento para pensar que otra persona pudo haber sacado a la niña porque el único que sale de la propiedad es Reiner. Es lo que resalta este informe, reitero, preliminar que nos presentó a la fecha la Policía Nacional. Llama la atención algunos mensajes que hacen referencia también a Yuyu. Efectivamente, son cuestiones que van sumando y que refieren hasta cierto aspecto de la convivencia de esta familia, por decirlo de alguna manera, y cierta tendencia podríamos llamarlo, de discriminación que sufría la nena en el seno de ese hogar. Otro 1.000.000 de guaraníes para Lili por la apuesta perdida. Juliet comió todo el plato de fideos. Bueno, esa es una anotación que se encontró dentro de la agenda del señor Oberuber. Evidentemente ellos habían inclusive hasta jugado de que la niña podía desarrollar más ciertos aspectos biológicos y motriz, y por ello ellos habían apostado de que ella podía por sus propios medios comer todos esos platos. Ahora lo siguiente, la otra niña que está en Suiza, ¿ya va a haber una comunicación con el padre en relación a esta imputación, atendiendo al tiempo que estuvo la niña también en Monte Pacará? De hecho, eso con los abogados, especialmente con la doctora Graciela Noguera, se vino conversando de solicitar una
inclusive con los abuelos habíamos conversado eso de manera extraoficial, de la pertinencia de que la niña sea sometida a algún tipo de estudio también allá en Francia o en Suiza. De ambas niñas aparecen en esta fotografía. No, específicamente, como ya lo dijo la doctora, se refiere a Juliet. Fiscal, disculpe que le haga reiterar la nueva imputación, exactamente cuál es la figura por producción de pornografía infantil y cuál es el elemento contundente para esta nueva carátula. Ya te respondió la doctora esa pregunta y tal como lo decía, es relativa a ese hecho punible que describiste. ¿Cuál es la hipótesis que sustentan en relación al paradero actual de Juliet? ¿Por qué desaparece entre las 9 y las 12? Bueno, nosotros seguimos en la búsqueda de Juliet. El trabajo, como te manifesté al inicio, no termina con esto. Al contrario, esto va a servir para que nosotros podamos seguir fortaleciendo nuestra hipótesis. ¿Ustedes sabían que el papá de Juliet había dicho en otros medios de comunicación de que la hermana le había revelado que había cosas feas que le pasaban acá? Pues no podía denunciar porque no tenía pruebas. ¿Tienen ese dato del papá de Juliet? Que había... Eso fue una manifestación que salió en su momento dentro del círculo de abogados del padre. Sin embargo, a la fecha nunca ha arrimado ningún informe de esa naturaleza, ni acercaron a través de un escrito manifestaciones que pudiera venir el padre. Con esto y de acuerdo a la planimetría que se hizo, ya referente a la desaparición de Juliet, fue Oberhuber la única persona que entró y salió porque se confirma que era imposible que un tercero o un cuarto haya ingresado a Pacará ese 15 de abril. Asimismo, eso como ya te manifesté en su momento, es un informe preliminar y de todos los elementos recolectados a la fecha por el Ministerio Público y la Policía Nacional plasma justamente en este informe de que no existen a la fecha, reitero, indicios de que otra persona pudo haber ingresado en ese lugar. ¿Hay más fotografías de algún tipo de estudio que él haya podido hacer antes de la desaparición de Juliet? ¿Estudio qué tipo sería? De zonas, de sitios. No, de hecho este informe se basa solamente en 2 teléfonos. Existen otros dispositivos móviles que están siendo analizados y que todavía no fueron, los resultados no fueron remitidos al Ministerio Público. ¿Existía desconocimiento de lo que ocurría de Lilian Zapata de acuerdo al análisis de los teléfonos? ¿De lo que ocurría en relación a las fotos pornográficas? No quiero dar juicio de valor en eso. Esta es una investigación que se inicia con la imputación. En base a eso, y efectivamente en su momento la misma va a ser también convocada a ser indagada ya en calidad de testigo sobre esos hechos. Bueno, es parte de lo que está mencionando el fiscal Lorenzo Lescano. Estamos hablando de un trabajo bastante minucioso que ha realizado el Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, presentado al Ministerio Público en base a un trabajo técnico realizado por los especialistas de los celulares incautados de distintos lugares en el transcurso de la investigación. Vamos a ir al informe rápidamente. Si podemos poner desde un principio para ir comentándoles rápidamente, sí, me copian si estamos al aire. Bueno, este informe primero es en base a una planimetría que se hizo para determinar si alguien de afuera pudo ingresar a la propiedad. Entonces se hizo la medición y de acuerdo a la ubicación de los distintos protagonistas se pudo determinar que desde los 2 lugares de donde se accede a esta propiedad era imposible que no se viera el ingreso. Estos son los sitios donde se encontraban cada uno de ellos. Esta es una de las entradas, la entrada principal, y esta es la segunda entrada, por la altura de Monte Pacará. Y la ubicación que tenía, en el caso Lilian Zapata, que estaba en este lugar, el triángulo azul corresponde a Víctor Vera, y era imposible que ellos, desde su ubicación, no se percataran si alguien venía de acá o alguien venía de este sector. ¿Qué se quiere determinar con esto? Que en las salidas que tuvo Reiner, solamente él pudo haber entrado y salido, y estos son los distintos accesos que se tiene, y también se pudo determinar que es imposible
que las cabras hayan caminado y que Juliet les haya seguido en ese rango de distancia, atendiendo a el terreno. Ahí vemos la distancia, que aquí hay zonas que las cabras no iban a poder pasar y que fueron encontradas en perfectas condiciones en el caso que hayan entrado y salido a distintos lugares. Vamos al otro informe que ya hace algunas de esto también estaba dentro de los teléfonos de Reiner. Él manejaba los operativos de restricción de circulación en la zona del departamento de Cordillera, es decir, que sabía en qué lugares él podía encontrarse con algún tipo de patrulla de la policía y podía hacer un camino para no ser detectado que se estaba movilizando ese 15 de abril cuando desaparece la pequeña Juliet. Otro de los datos llamativos de las fotos que se han, este es el mensaje, él llevaba una especie de cuaderno de anotaciones. Mínimamente, cada cosa que hacían, escribía qué es lo que hacía y se utilizó para eso un traductor oficial de alemán, y estas algunas de las cosas que fueron traducidas. Otro 1.000.000 de guaraníes para Lili por la apuesta perdida. Juliet comió todo el plato de fideos y otras cosas que no son socializadas porque esto es lo que se pone. Este es el teléfono de Reiner. Fotografías de Adolf Hitler y también esta imagen que hace referencia a un rito en donde se extrae el corazón de la persona aún estando con vida. Entre los archivos encontrados que pueden ser socializados en relación a la madre, se encuentran ritos relacionados con esoterismo, culto a San la Muerte y a otras imágenes esotéricas. Es el trabajo de planimetría, comisario Silguero, el trabajo de planimetría básicamente sirve para poder tener una idea y confirmar de esta manera que solamente Reiner, por lo menos en un alto porcentaje, de acuerdo a lo hecho por los investigadores de homicidios, es que no había forma que un tercero o un cuarto u otro vehículo haya podido entrar sin que fuera visto o por Víctor o por Liliana Zapata o por Gerardo. Sí, el análisis que ha hecho justamente el Departamento de Homicidios en relación a las informaciones y a los elementos recolectados es que la niña siempre se manejaba dentro del casco principal de la casa, no se alejaba mucho. Y también se ha constatado huellas de pisadas del calzado que ella utilizaba ese día. Se constata también cerca justamente de la casa, que está eso evidenciado a través de una fotografía. Y eso digamos, se establece en relación a eso justamente la hipótesis de que difícilmente una persona extraña a la casa haya podido ingresar para llevarle a la nena con las cabras en un solo evento o en eventos separados sin ser percatado por los moradores, ¿no? Esta sería una fotografía, compañeros, clave porque confirma que Reiner había indicado solo 2 salidas en su declaración ante el Ministerio Público. Sin embargo, ¿qué significa esta fotografía para los especialistas del Departamento de Homicidios? Bueno, esta fotografía revela efectivamente la hora que él cruzó por ese camino, que es otra de las entradas a Pacará. Efectivamente nos marca el horario que toma la fotografía y evidencia que él indudablemente a esa hora cruzó por ahí. ¿Qué hora habría sido esta fotografía? 12:32. 12:32. Sí. Y esa salida él no reconoce haber salido. Él no refiere la tercera salida y también en las 2 salidas anteriores también hay una discordancia en cuanto a lo que él ha dicho en esa constitución.
Bueno, por el momento, en la siguiente fase es saber qué pasó con Juliet. Juliet está viva. Para la policía y para la fiscalía, ¿qué pueden decir al respecto? Nosotros vamos a seguir la búsqueda, indudablemente desde el punto de vista investigativo y del punto de vista objetivo. Nosotros tenemos que seguir buscándola porque no tenemos indicios de que esté muerta tampoco. Podemos ver la imagen de la huella de Juliet, que es lo que determina el lugar donde ella estuvo, que es esos datos del calzado que tenía ella, ¿quién los dio? Los datos del calzado se había obtenido de los teléfonos. ¿Esta es la huella que le ubica a Juliet en qué parte? En la zona del casco principal de la casa, donde marca la flecha roja. Acá tenemos la casa y ella estuvo en este sector. Sí, ese es el sector que nos marca con las coordenadas. Bueno, y se apela también a aquella persona que tenga algún tipo de datos. Comisario Isfram, el personal de homicidios, de crimen organizado, ha hecho un rastrillaje por distintos lugares y han recibido cientos de informes que fueron verificados. Sí, efectivamente, así como está mencionando, en su momento trabajamos con el Ministerio Público verificando esos datos. Inclusive estuvo nuestro ánimo de presentar todo a través de escrito, solicitándole al Ministerio Público que abra una carpeta fiscal ante estos pedidos constantes por el Facebook, muy irresponsable, por cierto, que nos hacía perder mucho tiempo para nuestra investigación, bueno, puesto que teníamos que verificar todos los comunicados, todas las novedades que nos pasaban a través del mismo. Bueno, recordemos, 80.000 fotos fueron verificadas. 80.000 fotos, solamente en 2 teléfonos. Como en un momento dado se le explicó, hay teléfonos nuevos que todavía falta por verificar, o sea que el trabajo en sí tenemos que estar realizando es bastante largo todavía. 80.000 fotos cuyo contenido, en algunos casos, jamás va a ser publicado, porque hablamos de una pequeña, de Juliet Ledramauguet, de un contenido poco ortodoxo, poco habitual, que tenga un nombre, ese tipo de fotografías que son de la hija de la persona que él dice amar. Muy llamativo, y esto ahora motivó, tras el informe de homicidios de la Policía Nacional, la imputación por pornografía infantil. Blanca, vos sabés que como padres, como seres humanos, nos cuesta demasiado absorber este trago amargo en el capítulo Juliet. Me parece que este es uno de los puntos más dolorosos que estamos teniendo. C9N se ha abocado, al igual que el SNT y todos los miembros del Grupo Albavisión, de seguir este caso, de tomarlo como suyo desde el punto cero. Y hoy estamos ante lo que nos puede llevar a la peor noticia en el ámbito de Juliet. Solamente Lilian, Reiner, Dios o algún ser superior saben qué fue lo que ocurrió con esta niña. Y por caridad, por humanidad, creo que ellos deberían decir qué fue lo que pasó con la pequeña Juliet. No me quiero llenar la cabeza con ideas terribles, Blanca, después de ver lo que había en estos teléfonos y pensar que hay todavía otros elementos informáticos a analizar. Blanca, nosotros seguimos confiando en el trabajo de la policía, que ha puesto toda la ciencia al servicio, pero hasta ahora necesitamos una respuesta clara. Y me quedo con lo que te decía Silguero, seguimos buscando a una persona viva, pero tampoco ellos pueden confirmar de que Juliet siga respirando. Terrible, Blanca, de todo punto de vista, y te agradecemos 1.000.000 por acercarnos toda esta información desde Emboscada. Bueno, y lo importante, aquí la única persona que sabe y que salió y que está confirmado por los testigos, por Víctor, el encargado de patio, por Gerardo, el alambrador, es Reiner Helmut Oberhuber, ciudadano alemán en cuyo teléfono estaban imágenes de una criatura que jamás debieron haber sacado esas fotografías. Terrible. Terrible, gracias Blanca, excelente tu tarea como siempre, y tenemos en pantalla compartida al rostro de Reiner, a la pequeña Juliet con esa sonrisa incomparable, y reitero, duele el alma, duele el corazón el pensar que habrán hecho con ella
lo peor. Terrible realmente. Hay más informaciones aquí para compartir. Adelante.